Israel actualmente es una nación soberana e independiente que ha resurgido en la era moderna después de haber perdido su territorio por más de 2200 años y después de haber sido conquistada y sometida por otros imperios. Actualmente, algo extraño está pasando en Israel. Los judíos del mundo están siendo recogidos y congregados en su tierra de origen. Más y más judíos llegan cada año a ocupar ese territorio, tanto así que Israel planea ocupar más del territorio perteneciente hoy a Palestina, lo que llevará al inicio de un conflicto bélico donde intervendrán aliados de Palestina como Rusia, Siria e Irán, y lo que daría inicio sin duda a un conflicto bélico y nuclear. Una guerra que el libro de Apocalipsis describe como la batalla del Armagedón o la guerra de Gog y Magog. En este video vamos a analizar a Israel desde 4 puntos de vista distintos: el geopolítico, el del judaísmo, el del cristianismo y el del árabe. Por primera vez, un video hablará desde todos los puntos de vista para que puedas comprender a fondo este conflicto bíblico. Soy Benny Rentería y te invito a que te quedes a ver hasta el final este video que de seguro te sorprenderá. El punto de vista geopolítico. Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista, que buscaba establecer un estado para los judíos, llamado así por la palabra Sion, que daba como referencia a la ciudad de Enoc que fue llevada al cielo. La región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte migración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de las Naciones para administrar el territorio de Palestina. Empezaron a haber enfrentamientos entre grupos extremistas sionistas y la nación palestina. Esos grupos siempre fueron apoyados y financiados por Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por las potencias europeas entre judíos y palestinos. El movimiento sionista fue apoyado hasta la fecha singularmente por naciones centrales como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ya que los judíos siempre fueron aliados importantes en la guerra y contribuyeron con recursos, hombres e inteligencia para ganarle al nazismo. Hoy en día Israel constituye una expansión importante del dominio imperialista estadounidense y es su principal aliado en Medio Oriente. Y eso es porque Estados Unidos es el país con más judíos en el mundo. De hecho, el yerno del presidente Donald Trump es judío, así como muchas personalidades en la Casa Blanca, en el Congreso y en el Parlamento. Donald Trump ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel, cosa que va en contra de los tratados internacionales, porque Jerusalén actualmente está bajo el control de la ONU. Esto se hizo con motivo de que haya paz entre Palestina e Israel. ¿Cuál es el punto de vista del judaísmo? Para entender el punto de vista judío, tenemos que remontarnos hasta 1850 años antes de Cristo. Él es Abraham, al que muchos llaman el padre del judaísmo, porque de él descienden la nación judía. Abraham y su esposa Sara eran estériles y no podían concebir. Al ser ya de una edad avanzada, creyeron que ya no podrían tener hijos. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Actualmente,
Sabemos que hay incluso más estrellas en el universo que arenas del mar en las playas de la tierra. Sin embargo, a pesar de la fe de Abraham, ellos dudaron de esa promesa, tanto así que ambos decidieron que Abraham concibiera un hijo con una de sus siervas llamada Agar. Y así fue. Abraham y Agar tuvieron un hijo llamado Ismael, que más tarde en este video hablaremos más de él. Posteriormente, Abraham tuvo otro hijo llamado Isaac de parte de Sara y por medio de un milagro de Dios. Abraham eligió a Isaac para heredarle todo lo que tenía. También posteriormente, Abraham expulsó a Ismael y Agar al desierto para ya no verlos jamás. El hijo de Abraham, Isaac, tuvo un hijo llamado Jacob y Jacob tuvo un hijo llamado Israel. Asimismo, Israel tuvo 12 hijos, uno de ellos llamado Judá. De él, de Judá, descienden los judíos. Los otros 11 hijos, cada uno formó una tribu que se esparció por toda la tierra. 10 de ellas se perdieron. Dios prometió a Abraham que su descendencia tomaría por herencia la tierra prometida, es decir, la región que actualmente conocemos como Israel. La nación de Israel fue despojada de su territorio en varias ocasiones. La primera fue por los asirios, lo que hoy es la nación de Siria e Irak, en el 722 a.C. La segunda fue por los babilonios, nación que ya no existe, en el 600 a.C. y la tercera fue por los romanos en el 200 a.C., para que después los árabes expulsaran a los romanos. En los últimos años, después de la Primera Guerra Mundial, desaparece el Gran Imperio Otomano. Poco después de la insurrección en Palestina, 5 países árabes militarmente poderosos atacaron a la recién nacida nación de Israel por todos los frentes. Pero Israel logró salir victorioso de esas batallas. Posteriormente, los judíos de todo el mundo han estado siendo recogidos y congregados en su lugar de origen, fortaleciendo a la nación de Israel que conocemos, y con el apoyo de Estados Unidos convirtiéndose en una de las primeras potencias en armas nucleares del mundo. Y militarmente hablando, se han desarrollado al grado de competir incluso con Irán, que también es una potencia importante en el área. Los judíos tenían un templo muy hermoso en la ciudad de Jerusalén, el cual los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, por causa de un levantamiento judío. De ese majestuoso templo solo queda el Muro de los Lamentos, una barda que rodeaba al templo. Jesús de Nazaret profetizó la destrucción del templo cuando dijo: ¿ves ese templo que está allí? No quedará piedra sobre piedra. Ahora los judíos en el mundo lamentan la destrucción de su templo, por eso se llama el Muro de los Lamentos. ¿Cuál es el punto de vista del Islam? ¿Recuerdan ese chico llamado Ismael, primer hijo de Abraham, al que expulsó junto con su madre Agar? Bueno, ese chico llegó a progresar tanto en el exilio que se convirtió en rey de una civilización que él fundó. De su descendencia nacieron 17 reyes quienes gobernaron las ciudades de lo que hoy conocemos como la Meca, Arabia Saudita. Y de su descendencia nació el profeta Mahoma, quien según el Islam vio al ángel Gabriel, quien le entregó el Corán. Posteriormente, Mahoma, entre comillas, evangelizó al Islam y a toda aquella región y a las tribus nómadas y bárbaras. De ellos descienden todas las naciones que actualmente conocemos como Arabia Saudita, Siria, Libia, Irán, Irak, Bagdad, Afganistán, Turquía, Marruecos, Yemen y otras naciones árabes que actualmente no tienen un país propio como los kurdos. Es decir, que tanto la casa de Israel como la casa de Ismael descienden de Abraham. Y su Dios, Alá, es el mismo Dios de Abraham al que los judíos llaman Adonai, los católicos llaman Yahvé, en la antigüedad llamaban Elohim, y actualmente muchos simplemente le llaman Dios. Es curioso saber que a pesar de las muchas grandes y notorias diferencias que hay entre judíos, cristianos y musulmanes,
todos adoran al mismo Dios, pero viéndolo desde ángulos distintos. Después que los árabes conquistaran Judea de forma pacífica, le cambiaron el nombre a Palestina. En ella se encontraron el lugar donde estaba construido el antiguo templo de Jerusalén y estaba completamente destruido. Los árabes resanaron el lugar y sobre el recinto construyeron un edificio sagrado del Islam llamado la Cúpula de la Roca, justo en el lugar donde solía estar el antiguo templo de Jerusalén. Se llama así porque el Islam cree que en esa roca fue donde el ángel Gabriel se le manifestó al profeta Mahoma. Curiosamente, la misma roca tiene un significado histórico para los judíos, ya que creen que fue en esa piedra donde Abraham iba a matar a Isaac y un ángel de Dios lo detuvo. Los judíos desde hace ya muchos años buscan recuperar Jerusalén y hacerla capital de Israel para apoderarse de la explanada de las mezquitas. Actualmente ese territorio es propiedad de la ONU y está abierto para todas las personas, pero el sionismo busca adjudicarse ese terreno para tumbar la Cúpula de la Roca, edificio sagrado del Islam, y en su lugar reconstruir el tercer templo de Jerusalén, lo que provocaría sin duda el inicio de una guerra religiosa, pero que de hecho está profetizado que así sucederá. Actualmente bajo el dominio de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, se hacen planes para construir condominios para judíos en territorio palestino. Se hacen planes también para que Israel ocupe los altos de Hezbolá, lugar donde en la antigüedad era el monte Sinaí y lugar donde está profetizado que será la batalla del Armagedón. La palabra Armagedón es proveniente de la expresión Har Magedón, que significa monte de Megiddo, lugar situado aproximadamente a 30 kilómetros del sur de Nazaret. Es un término bíblico que significa el lugar donde acontecerá la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Así es, la batalla de Armagedón, según la Biblia, acontecerá en Israel. La batalla de Gog y Magog. En el libro de Ezequiel 38, el profeta Ezequiel vio en una visión la batalla que procederá a la segunda venida de Jesucristo. Esa batalla se llama la guerra de Gog y Magog. Gog era un rey o príncipe soberano de una tierra llamada Magog, ubicada al norte de Jerusalén. Este personaje fue usado para representar a un conjunto de líderes de naciones que se reunirán para destruir Jerusalén y formarán un ejército tan grande y vasto, lo suficientemente poderoso para que Jerusalén quedara indefenso ante él. Esta coalición de países, Ezequiel los describe como Magog y lo menciona como la antigua Persia, que actualmente es Rusia, Irán, Siria, Afganistán, Turquía, Irak, Arabia Saudita, la antigua Etiopía, que actualmente es Qatar, Yemen, Etiopía y Sudán, y la antigua Libia, que actualmente es Libia, Argelia y Marruecos. Después que el ejército de Gog se reúna, su objetivo será atacar el reino de Israel, el cual le parecerá indefenso. Esta profecía se refiere al gran conflicto, comúnmente llamado como la batalla del Armagedón, que procederá a la segunda venida de Jesucristo. Y la escritura dice así: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como las arenas del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Esta escritura en Apocalipsis describe el nivel de violencia y mortandad que se vivirá en esa batalla, y también explica que a pesar de todo, Dios defenderá la ciudad santa de Israel contra Gog. En Ezequiel 38:22 dice lo siguiente: y haré declararse contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y grandes granizo, fuego y azufre.
Hay otras referencias en el Antiguo Testamento que mencionan esta batalla, entre ellas Jeremías 25, 15 al 38, Joel 2, del 2 al 3, Zacarías 12 al 14 y Apocalipsis 16 del 14 al 21. Todas estas escrituras proféticas nos dicen una sola cosa, que esta batalla en particular se juntará un ejército jamás visto por el hombre inmensamente grande y que en esta batalla habrá un nivel de mortandad tan elevado que impactará toda la tierra. Por último, quiero terminar este video con el punto de vista cristiano. Y al decir cristiano me refiero al cristianismo en general, es decir, todas las denominaciones que creen en Jesucristo y en el Nuevo Testamento. Como referencia, los judíos nunca han aceptado a Jesús de Nazaret, es decir, a Jesucristo como Mesías. De hecho, lo crucificaron y hasta la fecha siguen esperando a un Mesías diferente. Cuando esta serie de naciones esté a punto de destruir Jerusalén, Jesucristo, al que también se le llama Jehová en el Antiguo Testamento, vendrá por segunda vez y se les manifestará a los judíos para salvarlos. Asimismo, les mostrará las marcas de sus manos y su costilla, y posteriormente a eso, lo reconocerán como Mesías y se postrarán ante él. En Apocalipsis 20, del 7 al 9, dice lo siguiente: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los congrego en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Soy Benny Rentería, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Deja tu comentario para saber qué piensas acerca de este tema. Tu comentario es muy importante para mí. A pesar de que no siempre puedo responderlos todos, créeme que por lo menos sí los leo. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres seguir recibiendo más de mis videos de forma puntual, no olvides activar la campanita de suscripción. Te deseo un excelente día. Hasta luego.